¿Alguna vez has sentido que el destino te empuja hacia un abismo donde sabes que no deberías caer, pero no puedes evitarlo? Hoy les traigo una historia que hará que se les acelere el corazón, una de esas que te hacen pensar en lo frágil que es la línea entre el amor, el deber y la tentación. Pero antes, dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Déjanos un comentario, queremos saber. Ahora, agárrense, porque esta es la historia de Diego, un joven que dejó todo por un sueño, pero encontró algo que nunca buscó. En un rincón de Michoacán, donde el sol abraza los campos de maíz y el aire huela tortillas recién hechas, Diego, de 23 años, vivía con el peso del mundo sobre sus hombros. Su pueblo, San Pedro, era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las gallinas cruzan el camino sin miedo y los niños juegan hasta que el sol se esconde detrás de los cerros. La casa de Diego era humilde, de adobe agrietado, con un tejado que goteaba cada vez que la lluvia llegaba sin avisar. Adentro, una mesa coja, unas sillas que crujían y una foto vieja del padre de Diego, don Miguel, colgaban como recuerdo de días mejores. Don Miguel murió hace 3 años, dejando tras de sí un negocio fallido de aguacates y una deuda que aún apretaba el cuello de la familia. Diego trabajaba en un taller de alfarería en el pueblo, moldeando jarros y cazuelas bajo el calor del horno. Sus manos, fuertes y callosas, estaban marcadas por la arcilla, pero sus ojos, oscuros y profundos, cargaban una chispa de sueños más grandes. A su lado trabajaba Sofía, de 22 años, su amiga de la infancia, con quien compartía risas, secretos y algo más que no se atrevía a nombrar. Sofía tenía la piel canela, el cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros y una sonrisa que hacía que el corazón de Diego diera un brinco. Cuando ella pasaba cerca, el olor a jabón de lavanda que usaba se mezclaba con el polvo del taller, y Diego sentía que el mundo se detenía por un instante. Pero no todo era risas. La madre de Diego, doña Carmen, se deslomaba limpiando casas para sacar adelante a la familia. Su rostro, curtido por el sol y las preocupaciones, aún guardaba la dulzura de una madre que no se rinde. Lucía, la hermana menor de Diego, de 16 años, era el orgullo de la casa. Estudiaba en la secundaria con notas que hacían soñar a todos con que algún día sería doctora. Pero los cuadernos que usaba eran donados, y los zapatos que llevaba estaban remendados. Cada peso que Diego ganaba en el taller se iba en comida, en deudas, en la esperanza de que Lucía tuviera un futuro mejor. Sin embargo, él sabía que quedarse en San Pedro no era suficiente. No con las deudas que aún pesaban, no con los sueños que ardían en su pecho, no con Sofía, a quien quería darle un futuro que valiera la pena. Una tarde, después de un día largo en el taller, Diego se sentó a la orilla del río que cruzaba el pueblo. El agua brillaba bajo los últimos rayos del sol, y el canto de los grillos llenaba el aire. Sacó un cigarro, uno de esos que guardaba para los momentos de pensar, y lo encendió mientras miraba el horizonte. Sus pensamientos eran un torbellino, la casa que se caía a pedazos, la sonrisa de Lucía cuando hablaba de la universidad, el rostro cansado de su madre. Y Sofía. Siempre Sofía. ¿Cómo podía prometerle un futuro si apenas podían pagar la luz? ¿Qué haces aquí tan solo, Diego? La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Ella apareció caminando por el sendero, con un vestido blanco que se movía con el viento y una canasta de mimbre en la mano. Su cabello estaba suelto, y el sol pintaba reflejos dorados en su piel. Nada, nomás pensando, respondió Diego, apagando el cigarro contra una piedra. Se movió un poco para hacerle espacio en la orilla. ¿Y tú? ¿Ya terminaste en el taller? Desde hace rato, pero vi que te viniste para acá y quise alcanzarte. Sofía se sentó a su lado, tan cerca que Diego pudo sentir el calor de su cuerpo. Ella dejó la canasta a un lado y lo miró con esos ojos que siempre lo hacían sentir desnudo. ¿Qué tienes, Diego? Estás raro. Él suspiró, mirando el río como si ahí estuviera la respuesta. Es que, no sé cuánto más pueda seguir así, Sofía. La casa, mi mamá, Lucía, todo se siente como una soga que me aprieta. Quiero darles algo mejor, pero aquí no puedo. No gano lo suficiente. Sofía frunció el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Tomó una piedrita y la lanzó al agua, viendo cómo las ondas se expandían. Aquí todos la pasamos duro, Diego. Pero tú eres fuerte. Si quieres más, ve por ello. Dicen que en la Ciudad de México hay trabajo, oportunidades. Eres joven, tienes fuerza. Yo sé que tú puedes. Diego la miró, sorprendido. Había esperado que ella le pidiera quedarse, que le dijera que no se fuera. Pero sus palabras eran como un empujón, como si ella también viera que quedarse en San Pedro era quedarse atrapado. Mi mamá no quiere que me vaya. Dice que la ciudad es peligrosa,
que me voy a perder. Y, hizo una pausa, bajando la voz, no quiero dejarte a ti. El silencio se instaló entre ellos. Sofía bajó la mirada, y sus dedos jugaron con el borde de su vestido. Luego, lentamente, puso su mano sobre la de Diego. El roce fue cálido, como si el río mismo susurrara promesas. No me vas a perder, Diego. Si te vas, yo te espero. Pero tienes que prometerme que vas a volver. Que no te vas a olvidar de mí. Diego sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. La miró, y por un momento, todo lo demás desapareció, las deudas, la casa, el taller. Solo estaban ellos dos, el río y esa promesa que colgaba en el aire. Te lo juro, Sofía. Voy a trabajar duro, voy a hacer que valga la pena. Y cuando vuelva, te voy a dar todo lo que mereces. Ella sonrió, pero había algo triste en sus ojos. No me hagas esperar eternamente, Diego. Yo también tengo sueños, ¿sabes? Se quedaron ahí un rato más, hablando en voz baja, riendo por tonterías, como si quisieran detener el tiempo. Cuando el sol se puso, Sofía se levantó, sacudiéndose el polvo del vestido. Andale, vámonos. Se hace tarde y los mosquitos ya están al ataque. Diego se puso de pie, todavía sintiendo el calor de su mano en la suya. Caminaron juntos de regreso al pueblo, y aunque no lo dijo, Diego sabía que esa promesa era lo único que lo mantendría en pie en los días por venir. Esa noche, en la casa de adobe, Diego habló con su madre. Doña Carmen estaba en la cocina, moliendo maíz para las tortillas del día siguiente. El sonido del metate llenaba el aire, y el olor a leña flotaba en la penumbra. Diego se sentó en una silla, buscando las palabras. Mamá, necesito hablar contigo. Quiero irme a la Ciudad de México. Allá hay trabajo, puedo ganar más, ayudar con las deudas, con los estudios de Lucía. Doña Carmen dejó de moler. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se detuvieron en el metate. Hijo, la ciudad no es como aquí. Allá todo es rápido, todo es caro. ¿Y si te pasa algo? Aquí al menos estamos juntos. Mamá, aquí no puedo hacer nada más. En el taller apenas gano para la comida. Lucía necesita estudiar, la casa necesita arreglos. Yo puedo, mamá. Déjame intentarlo. La voz de Diego era firme, pero sus ojos pedían permiso. Doña Carmen lo miró largo rato, como buscando en él al hombre que su hijo se estaba convirtiendo. Finalmente, suspiró. Está bien. Pero prométeme que vas a cuidarte, que no vas a dejar que la ciudad te cambie. Habla con tu tío Raúl, él está allá. Quizás pueda ayudarte. Diego sintió un alivio que le recorría el cuerpo. Gracias, mamá. No te voy a fallar. Esa noche, doña Carmen llamó a su cuñado Raúl, un mecánico que vivía en la Ciudad de México. La conversación fue corta, pero Raúl prometió recibir a Diego y ayudarlo a encontrar trabajo. Dile que llegue al taller donde trabajo. Algo le consigo, pero que no espere lujos, dijo Raúl con su voz grave. Al día siguiente, Diego preparó una mochila con lo poco que tenía, 2 camisas, un par de pantalones, unos zapatos gastados y una foto de su familia que guardó con cuidado. Lucía lo miraba desde la puerta, con los brazos cruzados. ¿De verdad te vas, Diego? ¿Y qué pasa con Sofía? ¿La vas a dejar aquí? Diego sonrió, aunque la pregunta le dolió. Sofía sabe que voy a volver. Y tú, enana, ponte a estudiar. Que cuando vuelva, quiero verte de doctora. Lucía puso los ojos en blanco, pero le dio un abrazo rápido. Cuídate, menso. Y escribe, ¿eh? No quiero que te olvides de nosotros. No hay manera de que me olvide, respondió Diego, dándole un golpecito en la frente. Antes de subirse al camión que lo llevaría a la ciudad, Diego fue a buscar a Sofía. La encontró en el taller, limpiando unas vasijas. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro, y por un momento, Diego quiso quedarse para siempre. Sofía, me voy hoy. El camión sale al mediodía. Vienes a despedirme? Ella dejó la vasija en la mesa y se acercó, secándose las manos en un trapo. Claro que voy, Diego. Pero prométeme que vas a escribir. No quiero que me dejes en el olvido. Nunca, dijo él, y sin pensarlo, tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron, y el calor de su piel le recordó todo lo que dejaba atrás. Te juro que voy a volver por ti. Sofía asintió, pero sus ojos brillaban con lágrimas que no dejó caer. Más te vale, Diego. Porque si no, te busco y te jalo las orejas. Rieron, y por un momento, todo parecía posible.
Cuando llegó la hora, Sofía, doña Carmen y Lucía lo acompañaron al camión. Diego abrazó a su madre, sintiendo el peso de su sacrificio, y luego a Lucía, que escondió la cara para que no vieran sus lágrimas. Con Sofía, el abrazo fue más largo, más profundo. «Espérame, ¿sí?», susurró él. «Siempre», respondió ella, y su voz tembló. El camión arrancó, dejando atrás el pueblo y a las personas que eran su mundo. Diego se recargó en la ventana, viendo cómo San Pedro se hacía pequeño en la distancia. El camino a la Ciudad de México era largo, y su corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Horas después, el camión llegó a la terminal de la ciudad. El ruido de los claxones, el olor a gasolina y el caos de la gente lo golpearon como una ola. Diego bajó con su mochila al hombro, buscando a su tío Raúl entre la multitud. Lo encontró sentado en una banca, con una gorra de béisbol y una cerveza en la mano. Diego, aquí. Gritó Raúl, levantándose. «Gracias por recibirme, tío», dijo Diego, agotado pero aliviado. «No hay de qué, sobrino. Vamos a la casa, te preparé un cuartito. Mañana te llevo al taller, a ver qué sale». Raúl le dio una palmada en la espalda, y juntos se dirigieron a una vecindad en el corazón de la ciudad. La vecindad era un mundo en sí misma, un patio central con ropa tendida, niños corriendo y el eco de una cumbia que salía de alguna ventana. Diego se instaló en un cuarto pequeño, con una cama dura y una lámpara que parpadeaba. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Pensaba en Sofía, en su madre, en Lucía. Y entonces, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Abrió y se encontró con una mujer que no esperaba. Era Valeria, de unos 30 años, con un vestido rojo que marcaba sus curvas y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos tenían un brillo que hizo que Diego tragara saliva. «¿Eres el nuevo vecino?», preguntó ella, sosteniendo una taza humeante. «Te traje un café. Bienvenido a la vecindad». Diego tomó la taza, sintiendo el calor en sus manos. «Gracias, soy Diego». «Valeria», respondió ella, y su mirada se quedó en él un segundo de más, como si estuviera midiendo algo que él aún no entendía. Luego sonrió y se dio la vuelta, dejando tras de sí el aroma de su perfume y una sensación que Diego no supo nombrar. Cerró la puerta, pero no pudo evitar mirar por la ventana, viendo cómo ella cruzaba el patio con pasos lentos, como si supiera que la observaba. La taza de café que Valeria me dio seguía caliente en mis manos, pero lo que realmente me quemaba era la forma en que sus ojos se habían clavado en los míos, como si estuviera buscando algo que yo ni siquiera sabía que tenía. La vecindad estaba viva con el bullicio de la noche, el siseo de una olla en algún lado, las risas de unos vecinos jugando dominó, el eco de una balada que salía de un radio viejo. Me quedé parado en la puerta de mi cuarto, mirando el patio donde Valeria había desaparecido, su figura todavía danzando en mi mente. El aroma de su perfume, dulce como jazmín, se quedó flotando en el aire, y aunque intenté sacármelo de la cabeza, algo en mí no quería dejarlo ir. Pero también estaba Sofía. Su promesa. Mi promesa. Cerré la puerta con fuerza, como si así pudieran cerrar esos pensamientos que ya empezaban a traicionarme. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando mi tío Raúl me dio un codazo para despertarme. «Arriba, sobrino. El taller no espera a nadie». Su voz era como un tamborazo, imposible de ignorar. Me levanté de la cama, que crujió como si se quejara de mi peso, y me puse la ropa más decente que tenía, una camiseta azul desteñida y unos jeans que ya pedían descanso. El cuarto era pequeño, con una ventana que dejaba entrar más polvo que luz, pero era mío. Por ahora, eso bastaba. El taller donde Raúl me llevó estaba a unas calles de la vecindad, en una esquina donde el olor a aceite y metal se mezclaba con el de tacos de suadero de un puesto cercano. Era un lugar ruidoso, lleno de herramientas tiradas, llantas apiladas y hombres gritándose instrucciones por encima del rugido de los motores. Raúl me presentó al jefe, don Chucho, un hombre bajito pero con una mirada que cortaba como navaja. «Este es mi sobrino, Diego. Es bueno con las manos, viene del campo. Dale chance, no te va a fallar», dijo Raúl, dándome una palmada a la espalda que casi me tira. Don Chucho me miró de arriba abajo, como si estuviera midiendo una pieza de motor. «Órale, pues. Empiezas hoy. Pero si la riegas, te vas». Asentí, tragándome el nervio que me subía por la garganta. Me pusieron a limpiar herramientas y a ayudar con reparaciones básicas. No era el taller de alfarería de San Pedro, pero mis manos aprendían rápido. Al final del día, tenía los dedos negros de grasa y la camisa pegada al cuerpo por el sudor, pero gané mis primeros 300 pesos.
No era mucho, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco me fui acostumbrando al ritmo de la ciudad. Trabajaba de sol a sol, y cada viernes mandaba la mitad de mi sueldo a mi mamá y a Lucía. Me imaginaba a mi hermana con sus libros, soñando con ser doctora, y a mi mamá comprando algo más que frijoles para la semana. Eso me mantenía en pie. Pero no todo era trabajo. Cada noche, antes de dormir, escribía una carta para Sofía. Le contaba del taller, de los tacos que comía en la esquina, del ruido que nunca paraba. Te extraño, escribía siempre al final, y doblaba el papel con cuidado, como si fuera un pedazo de mi corazón. Al principio, sus respuestas llegaban puntuales, llenas de detalles sobre el pueblo, el taller de alfarería, las bromas de siempre. Pero con el tiempo, las cartas se volvieron más cortas, más espaciadas. A veces pasaban semanas sin una palabra suya, y eso me dejaba un hueco en el pecho que no explicaba. En la vecindad, la vida tenía su propio ritmo. Los fines de semana, el patio se llenaba de música y risas. Los vecinos sacaban sillas al aire libre, compartían cervezas y contaban chismes. Yo me mantenía al margen, más por timidez que por otra cosa. Pero Valeria tenía una forma de meterse en mi mundo sin pedir permiso. Aparecía con una bandeja de tamales, diciendo que había hecho de más, o me pedía ayuda para mover un mueble, aunque sus ojos decían que el mueble era lo de menos. Era guapa, no había forma de negarlo. Su piel era clara, casi como la porcelana que moldeábamos en el taller de San Pedro, y cuando sonreía, sus labios dibujaban una curva que invitaba a perderse. Pero estaba casada. Su esposo, Juan, era un constructor que pasaba más tiempo en obras lejos de la ciudad que en casa. Cuando estaba, lo veía llegar con botas llenas de polvo y una cara de cansancio que parecía eterna. Una tarde, mientras fregaba los platos en mi cuarto, Valeria tocó a la puerta. Traía un plato cubierto con un trapo. Hi, Small, Diego. No me digas que no, porque no acepto un no, dijo, con esa sonrisa que era mitad broma, mitad desafío. Me quedé parado, con las manos húmedas, sin saber qué decir. El aroma del mole poblano llenó el cuarto, cálido, especiado, como un abrazo que no esperaba. Gracias, Valeria. No tenías que molestarte, dije, tomando el plato. Nuestros dedos se rozaron, y por un segundo, sentí un calor que no tenía nada que ver con el mole. Ella se dio cuenta, porque su mirada se quedó fija en mí, como si estuviera esperando algo. No es molestia. Aquí en la vecindad nos cuidamos, ¿no? Además, te veo muy solo, Diego. No está bien que un muchacho como tú estés siempre encerrado. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me puso nervioso. No era solo amabilidad. Era otra cosa, algo que me hacía querer mirar hacia otro lado y al mismo tiempo no podía. Estoy bien, de verdad. Solo, ocupado con el trabajo, respondí, tratando de sonar casual. Pero mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Ella se rió, un sonido que era como el tintineo de una campana. Ay, Diego, no te hagas el duro. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Se dio la vuelta, moviendo las caderas con un ritmo que parecía seguir la cumbia que sonaba en el patio. Me quedé ahí, con el plato en las manos, sintiendo que algo dentro de mí se estaba desarmando. Esa noche, mientras comía el mole, no podía dejar de pensar en ella. En su risa, en la forma en que su vestido se ajustaba a su cuerpo, en cómo sus ojos parecían saber más de mí que yo mismo. Pero luego pensé en Sofía. Saqué la foto que llevaba en mi mochila, la de nosotros dos en el río, riendo como si el mundo fuera nuestro. Te juro que voy a volver por ti, le había dicho. Me sentía como un traidor por siquiera pensar en Valeria. Guardé la foto y me prometí enfocarme en el trabajo, en mi familia, en Sofía. Pero la ciudad tenía sus trampas. Una mañana, mientras cargaba una llanta en el taller, me resbalé y me corté la mano con una pieza de metal. No fue grave, pero la sangre corría como si quisiera llevarse mis fuerzas. Don Chucho me mandó a casa con una venda improvisada y un regaño por no tener cuidado. Cuando llegué a la vecindad, con la mano envuelta en un trapo que ya estaba rojo, Valeria estaba en el patio, colgando ropa. Me vio y dejó caer una sábana al suelo. Dios mío, Diego. ¿Qué te pasó? Corrió hacia mí, con una preocupación que me hizo sentir culpable por aceptar su atención. Sus manos, suaves y frescas, tomaron mi brazo, y antes de que pudiera protestar, me arrastró a su casa. No es nada, de verdad, dije, pero ella ya estaba buscando un botiquín en un cajón. Su casa olía a limón y a café recién hecho.
Había fotos de ella y Juan en las paredes, sonriendo en un tiempo que parecía muy lejano. No seas macho, déjame ver. Se sentó frente a mí, tan cerca que podía oler el jabón en su piel. Desenrolló el trapo con cuidado, y cada roce de sus dedos era como una corriente que me recorría. Limpió la herida con alcohol, y aunque ardía, no me quejé. No quería que parara. Eres un desastre, Diego, dijo, pero su voz era suave, casi como un susurro. Levantó la mirada, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Eran oscuros, profundos, como un pozo donde uno podía caer y no salir nunca. Sentí que el aire se volvía pesado, que el tiempo se detenía. Su mano se quedó quieta sobre la mía, y el silencio entre nosotros estaba lleno de cosas que no nos atrevíamos a decir. Gracias, Valeria, logré murmurar, apartando la mirada. Pero mi corazón latía tan fuerte que juraba que ella podía escucharlo. No me des las gracias. Esto es lo que hacen los vecinos, ¿no? Respondió, pero su sonrisa tenía un borde travieso, como si supiera que lo que estaba pasando no era solo de vecinos. Me puso una venda limpia y se levantó, pero antes de salir, se acercó de nuevo, tan cerca que su aliento rozó mi mejilla. Si necesitas algo, estoy aquí. Siempre. Salí de su casa con la mano vendada y la cabeza hecha un lío. El resto del día lo pasé trabajando, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria, su sonrisa, sus manos. Intenté escribirle a Sofía esa noche, pero las palabras no salían. ¿Qué podía decirle? ¿Qué la extrañaba, pero que otra mujer estaba empezando a llenar los huecos que ella dejaba? Arrojé el papel al suelo y me tiré en la cama, mirando el techo agrietado. La ciudad estaba cambiando algo en mí, y no sabía si me gustaba. Días después, Valeria volvió a aparecer. Esta vez, me pidió ayuda para mover una mesa en su casa. Fui, porque no sabía decir que no. La mesa no era pesada, pero ella se quedó cerca, rozando mi brazo mientras señalaba dónde quería ponerla. El cuarto estaba lleno de su presencia, el olor a su perfume, el eco de su risa. Cuando terminamos, me ofreció un vaso de agua, pero sus dedos se demoraron al dármelo, y de nuevo, esa chispa. Eres un buen hombre, Diego, dijo, y su voz era baja, como si estuviera confesando algo. No hay muchos como tú por aquí. No supe qué responder. Solo sonreí, incómodo, y salí de ahí lo más rápido que pude. Pero esa noche, mientras el calor de la ciudad se colaba por mi ventana, no podía dejar de pensar en ella. En lo que sería tocar su piel, sentir su calor más cerca. Me odiaba por pensarlo, pero la soledad de la ciudad era como un veneno que se metía despacio. Saqué la foto de Sofía otra vez, la miré bajo la luz tenue de la lámpara. Espérame, le susurré, pero mi voz sonaba débil, como si ya no estuviera seguro de a quién le hablaba. Valeria me invitó a cenar unos días después. Dijo que había hecho demasiado mole y que no quería que se echara a perder. No pude negarme, aunque sabía que no debía ir. Cuando llegué a su casa, la mesa estaba puesta con un mantel de flores, y el aroma del mole llenaba el aire, mezclado con el de una vela que ardía en el centro. Ella estaba ahí, con un vestido negro que abrazaba su figura como si lo hubieran cosido sobre su piel. Me senté, tratando de no mirarla demasiado, pero cada movimiento suyo era como un imán. Pasó un plato, y sus dedos rozaron los míos, deliberadamente lentos. La miré, y ella no apartó la vista. Había algo en sus ojos, algo que me decía que esta noche no sería como las demás. El aire en la casa de Valeria estaba cargado, no solo por el aroma dulce del mole que aún flotaba en la mesa, sino por algo más pesado, algo que vibraba entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Su mirada, fija en mí mientras sus dedos rozaban los míos al pasar el plato, era una invitación silenciosa, una que me hacía temblar por dentro. La vela en el centro de la mesa parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes como testigos de un secreto que aún no se había pronunciado. Mi pecho latía con fuerza, dividido entre el deseo que crecía como fuego y la imagen de Sofía, que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba bajo esa luz tenue. Tragué saliva, intentando aferrarme a la promesa que le hice, pero el calor de la noche y la presencia de Valeria eran como un imán que me jalaba hacia un lugar del que no estaba seguro de querer escapar. Diego, ¿qué te pasa? Estás muy callado, dijo Valeria, inclinándose un poco hacia mí. Su voz era baja, casi un susurro, y el vestido negro que llevaba se ajustaba a su cuerpo de una manera que hacía imposible no notar cada curva. Sus labios, pintados de un rojo suave, se curvaron en una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Nada, solo, estoy cansado, mentí, apartando la mirada hacia el plato de mole,
como si la comida pudiera salvarme de esa tensión que crecía entre nosotros. Pero mis manos temblaban ligeramente, traicionándome. Ella se rió, un sonido suave que llenó el cuarto como el eco de una campana. No me la creo, Diego. Algo traes en la cabeza. ¿Es el trabajo? ¿O es otra cosa? Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, sentí que podía ver hasta el fondo de mi alma. No respondí. No podía. En lugar de eso, tomé un trago de agua, esperando que el frío me devolviera la claridad. Pero Valeria no se dio por vencida. Se levantó de la silla, rodeando la mesa con pasos lentos, casi felinos. Se detuvo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Aquí en la ciudad, todos escondemos algo, Diego. Pero no tienes que esconder nada conmigo, dijo, y su mano rozó mi brazo, un toque tan ligero que parecía accidental, pero ambos sabíamos que no lo era. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente gritaba que me levantara, que saliera de ahí, que recordara a Sofía y la promesa que le hice bajo el sol de San Pedro. Pero mi cuerpo no se movió. La miré, y sus ojos eran como un remolino, tirándome hacia un lugar donde las promesas se deshacían como humo. Antes de que pudiera pensar, ella se inclinó, y su aliento cálido rozó mi mejilla. Solo por esta noche, Diego, susurró, y su voz era una mezcla de súplica y certeza, como si ya supiera lo que iba a pasar. No sé en qué momento crucé la línea. Fue como si el mundo se apagara, como si solo existiéramos ella y yo en esa habitación bañada por la luz de la vela. Nuestros cuerpos se encontraron en un instante de debilidad, un torbellino de calor y deseo que borró todo lo demás. Sus manos, suaves y seguras, me guiaron, y por un momento, me perdí en la calidez de su piel, en el ritmo de su respiración. No hubo palabras, solo el lenguaje silencioso de dos personas que buscaban llenar un vacío que ninguno podía nombrar. Cuando todo terminó, yacíamos en su cama, con el sudor pegado a la piel y el silencio llenando el espacio que el deseo había dejado. La culpa me golpeó como una ola fría, pero junto a ella, había una extraña calma, como si hubiera encontrado algo que no sabía que necesitaba. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Valeria dormía a mi lado, con el cabello desordenado sobre la almohada y una expresión tranquila que me hizo sentir aún más culpable. Me levanté con cuidado, recogí mi ropa y salí de su casa sin hacer ruido. La vecindad estaba en silencio, salvo por el ladrido lejano de un perro. Me metí a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama, mirando el techo como si ahí estuviera la respuesta a lo que acababa de hacer. Sofía. Su nombre pesaba como una piedra en mi pecho. ¿Cómo pude traicionarla así? Pero también estaba Valeria, y la forma en que su presencia llenaba los huecos que la ciudad había abierto en mí. El día pasó en una nube de pensamientos. En el taller, apenas podía concentrarme. Las herramientas se me resbalaban de las manos, y don Chucho me regañó 2 veces por no prestar atención. Pero todo cambió cuando, al volver a la vecindad, vi un camión estacionado en el patio. Era Juan, el esposo de Valeria, bajando con una bolsa de herramientas y una sonrisa cansada. Mi corazón se detuvo. ¿Sabría algo? ¿Me habría visto salir de su casa? Pero cuando me vio, levantó la mano en un saludo amistoso. Órale, Diego. ¿Cómo estás, compa? Dijo, acercándose con una palmada en el hombro. Bien, bien, ¿y tú, Juan? Respondí, forzando una sonrisa mientras mi estómago se retorcía. Hecho polvo, pero aquí andamos. Oye, hoy hice unas carnitas en la obra, sobró un buen. ¿Te lanzas a la casa a echarte unos tacos? Su voz era tan sincera que me hizo sentir aún peor. Este hombre, que apenas estaba en casa, me estaba invitando a comer como si fuera de la familia. Y yo, acabando de cruzar una línea que no debía. Claro, ahí te caigo, dije, aunque cada palabra me costaba trabajo. Cuando llegué a su casa, Valeria estaba en la cocina, moviendo una olla con una calma que parecía imposible después de lo que había pasado. Me miró, y por un segundo, sus ojos brillaron con un secreto compartido. Pero luego sonrió como si nada, ofreciéndome un plato de tacos. Siéntate, Diego. No muerden, bromeó, y su tono era tan natural que casi me convenció de que todo había sido un sueño. Juan hablaba sin parar, contando historias de la obra, de un puente que estaban construyendo en las afueras. Yo asentía, comiendo sin saborear, mientras la culpa me apretaba el pecho. Cada vez que Valeria pasaba cerca, rozando mi brazo al dejar un vaso o una tortilla, sentía una corriente que me hacía querer desaparecer. Pero también había algo más, algo que me jalaba hacia ella, como si esa noche hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Esa noche,
Cuando volví a mi cuarto, saqué el cuaderno donde escribía las cartas para Sofía. Pero no pude escribir nada. Las palabras se atoraban, como si supieran que no eran sinceras. En cambio, me quedé mirando la foto de nosotros en el río, sus ojos llenos de esperanza, su mano en la mía. Te juro que voy a volver por ti, le había dicho. Pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria, su sonrisa, su piel. Me odiaba por eso, pero no podía evitarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. En el taller, me esforzaba por mantener la cabeza en el trabajo, pero Valeria siempre encontraba una forma de cruzarse en mi camino. Me pedía ayuda con cosas pequeñas, arreglar una silla, cargar una bolsa del mercado. Cada encuentro era una prueba, un juego de miradas y roces que me dejaban más confundido. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, se acercó con una cerveza en la mano. Toma, Diego. Te ves agotado, dijo, y su dedo rozó el mío al pasarme la botella. El frío del vidrio contrastaba con el calor de su toque, y por un momento, no supe si quería correr o quedarme ahí para siempre. Valeria, no deberíamos, empecé a decir, pero ella me interrumpió con una risa baja. ¿No deberíamos qué? ¿Tomar una cerveza? No seas aburrido, Diego. Pero sus ojos decían otra cosa, algo que me hacía sentir que estaba cayendo en un pozo sin fondo. Entonces, todo cambió. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta de Lucía. Sus letras, siempre llenas de vida, hablaban de la escuela, de mi mamá, de cómo el pueblo se preparaba para el Día de Muertos. Pero al final, había una línea que me cortó la respiración. Sofía está comprometida, Diego. Dicen que se casa en unas semanas. El papel se me resbaló de las manos, y el mundo se me vino abajo. Comprometida? No podía ser. Habíamos hecho una promesa. Pero las cartas que no llegaban, su silencio, de repente, todo tenía sentido. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Esa tarde, la vecindad estaba más viva que nunca. Los niños jugaban fútbol en el patio, y una cumbia sonaba desde una ventana. Pero yo no podía escuchar nada más que el eco de esas palabras. Sofía está comprometida. Cuando Valeria apareció en mi puerta, con una bandeja de enchiladas y esa sonrisa que siempre me desarmaba, no pude resistirme. Entra, dije, y mi voz sonaba rota, como si ya no tuviera fuerzas para pelear. Ella dejó la bandeja en la mesa y se acercó, sentándose a mi lado. No dijo nada, pero su mano encontró la mía, y el calor de su piel fue como un bálsamo para el dolor que cargaba. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando el tejado con un ritmo constante. Nos miramos, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No solo deseo, sino una especie de tristeza compartida, como si ambos estuviéramos buscando algo que nos habían robado. La lluvia se intensificó, y el mundo afuera pareció desvanecerse. Solo estábamos nosotros, el sonido del agua y una pregunta que ninguno se atrevía a hacer. Parte 4. La lluvia caía como un velo sobre la vecindad, un murmullo constante que envolvía todo en un abrazo húmedo. Dentro de mi cuarto, el mundo parecía detenerse, atrapado en el instante en que los ojos de Valeria encontraron los míos. Su mano, cálida y firme, descansaba sobre la mía, y el peso de su cercanía era como un refugio contra el dolor que la carta de Lucía había dejado en mi pecho. Sofía está comprometida. Esas palabras resonaban como un eco cruel, pero la presencia de Valeria, su respiración suave, su mirada que parecía entenderme sin necesidad de palabras, lo hacía todo más llevadero. Afuera, el agua golpeaba el tejado, y cada gota parecía susurrar que el camino que había tomado ya no tenía vuelta atrás. Pero en ese momento, con la penumbra envolviéndonos, no quería pensar en el mañana. Solo quería sentir algo que me recordara que estaba vivo. Valeria se acercó más, su rostro a centímetros del mío. El aroma de su perfume, mezclado con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana, llenaba el aire. Diego, no tienes que cargar todo tú solo, dijo, y su voz era como un canto suave, un arrullo que calmaba la tormenta en mi cabeza. No respondí. No hacía falta. Sus dedos subieron por mi brazo, lentos, dejando un rastro de calor que me hacía olvidar todo lo demás. Pero entonces, un relámpago iluminó el cuarto, y por un segundo, vi el rostro de Sofía en mi mente, sus ojos llenos de promesas rotas. Me aparté, rompiendo el contacto, y me puse de pie, caminando hacia la ventana para dejar que la lluvia fría me devolviera a la realidad. Valeria, esto no está bien, dije, con la voz quebrada. El agua golpeaba mi rostro, pero no podía lavar la culpa que me apretaba el pecho. Ella se quedó sentada, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que parecía dolor.
Pero no dijo nada, solo asintió, como si entendiera que ambos habíamos cruzado un límite que no podíamos ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En el taller, me enterré en el trabajo, arreglando motores y limpiando herramientas como si pudiera borrar lo que había pasado con sudor y esfuerzo. Pero cada noche, al volver a la vecindad, veía a Valeria en el patio, colgando ropa o charlando con los vecinos, y mi corazón se aceleraba. Intentaba evitarla, pero ella siempre encontraba una forma de cruzarse en mi camino, con una sonrisa que era mitad invitación, mitad desafío. Y yo, débil como era, no siempre podía resistirme. Pero también estaba Sofía, o más bien, el eco de lo que había sido con ella. La carta de Lucía seguía quemándome, y aunque intenté escribirle a Sofía para confirmar si era cierto, mis manos temblaban tanto que no pude terminar ni una línea. El Día de Muertos se acercaba, y con él, la oportunidad de volver a San Pedro. Decidí tomar una semana libre en el taller. Don Chucho gruñó, pero me dejó ir con la condición de que volviera puntual. Empaqué mi mochila con lo de siempre, ropa vieja, un par de regalos para mi mamá y Lucía, unos dulces de tamarindo y un rebozo que compré en el mercado, y una carta a medio escribir para Sofía que no sabía si enviaría. Antes de irme, pasé por la casa de Valeria para despedirme. La encontré en el patio, barriendo las hojas que la lluvia había arrastrado. Su cabello estaba recogido en una trenza, y su vestido azul ondeaba con el viento fresco de noviembre. Te vas, Diego? Preguntó, apoyándose en la escoba. Sus ojos tenían un brillo diferente, como si supiera que este viaje iba a cambiar algo. Solo por unos días. Día de Muertos, ¿sabes? Quiero ver a mi familia y aclarar unas cosas, respondí, evitando su mirada. El peso de lo que había pasado entre nosotros estaba ahí, como una sombra que ninguno mencionaba. Ella asintió, y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuídate, Diego. Y, espero que encuentres lo que buscas. Sus palabras eran sinceras, pero también había una despedida en ellas, como si ambos supiéramos que algo estaba terminando. El viaje a San Pedro fue largo, con el camión traqueteando por carreteras llenas de baches. Pero cuando puse un pie en el pueblo, el aire fresco, cargado del olor a cempasúchil y pan de muerto, me llenó de una calma que no había sentido en meses. Las calles estaban adornadas con papel picado, y las casas tenían altares con velas y fotos que parecían susurrar historias. Caminé hacia mi casa, con la mochila al hombro y el corazón latiendo fuerte. Al llegar, vi a mi mamá en el patio, colocando flores en un altar pequeño para mi papá. Su rostro se iluminó cuando me vio. Diego, mijo. Gritó, corriendo a abrazarme. Sus brazos eran fuertes, como si el tiempo no hubiera pasado, pero su cabello tenía más canas de las que recordaba. Lucía salió de la casa, con un cuaderno en la mano y una sonrisa que llenó el aire. «Hermano, ¿por qué no avisaste?», dijo, lanzándose a mis brazos. Había crecido, ya casi me alcanzaba el hombro, y sus ojos brillaban con la misma chispa que tenía de niña. No quería que se alborotaran, bromeé, revolviéndole el cabello. Nos sentamos en el patio, y mientras mi mamá preparaba café, les conté del taller, de la ciudad, de las cosas nuevas que había aprendido. Pero no mencioné a Valeria. No podía. Lucía hablaba de la escuela, de sus planes para la universidad, y mi mamá, aunque cansada, sonreía con orgullo. Pero en un momento, mientras pelaba naranjas, mi mamá bajó la voz. «Diego, tengo que decirte algo. Lo de Sofía, no es cierto que esté comprometida. Fue un chisme del pueblo. Pero sí está triste. Dice que tus cartas ya no llegan como antes». Sus palabras fueron como un golpe. No estaba comprometida. Había esperanza. Pero también había culpa. Esa noche, no pude dormir. Salí al patio, con el cielo lleno de estrellas y el aroma a cempasúchil flotando en el aire. Caminé hasta el panteón, donde el pueblo ya preparaba los altares para el Día de Muertos. Ahí la encontré. Sofía estaba arrodillada frente a un altar, colocando velas y flores para su abuela. Su rebozo negro caía sobre sus hombros, y la luz de las velas hacía que su rostro pareciera una pintura. Me acerqué, con el corazón en la garganta. «Sofía», dije, y mi voz sonó más frágil de lo que quería. Ella levantó la mirada, y por un segundo, sus ojos se llenaron de sorpresa. Luego, de algo más, algo que parecía dolor. «Diego, ¿cuándo llegaste?», preguntó, poniéndose de pie. «Ayer. Vine por el Día de Muertos. Y necesitaba verte». Las palabras salían torpes, pero no podía callarlas.
Escuché un rumor, que estabas comprometida. Pero mi mamá dijo que no es cierto. Sofía suspiró, mirando las velas que parpadeaban en el altar. No, no estoy comprometida. Pero, Diego, tu te fuiste. Tus cartas eran todo lo que tenía, y luego dejaron de llegar. Pensé que me habías olvidado. Su voz tembló, y cada palabra era como un cuchillo. No te olvidé, Sofía. Nunca. Pero, hice una pausa, buscando valor. No podía mentirle. Hice algo de lo que no estoy orgulloso. En la ciudad, me perdí un poco. Conocí a alguien, y crucé una línea. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que había sentido. Sofía bajó la mirada, y una lágrima rodó por su mejilla. No sé qué decir, Diego. Te esperé, pero no puedo competir con la ciudad, con otra mujer. Se dio la vuelta, como si quisiera protegerse de más dolor. Sofía, por favor. Fue un error. No significa nada. Tú eres la que quiero. Mi voz se quebró, pero ella no se volvió. Solo asintió, con los hombros encorvados. Necesito tiempo, Diego. No puedo prometerte nada ahora. Y con eso, se alejó, dejando atrás el altar y a mí, con el peso de mis errores. Los días en San Pedro fueron agridulces. Ayudé a mi mamá a preparar el altar, a cocinar tamales, a limpiar la casa. Lucía me arrastró al mercado a comprar flores y dulces, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Pero cada noche, miraba el camino que llevaba a la casa de Sofía, deseando tener el valor de ir a buscarla. No lo hice. Sabía que necesitaba espacio, y yo necesitaba encontrarme a mí mismo. Cuando volví a la Ciudad de México, algo en mí había cambiado. Decidí que no podía seguir jugando con el fuego. A Valeria la saludaba con cortesía, pero mantuve la distancia. Ella lo entendió, o al menos, lo aceptó. Juan seguía siendo el mismo, invitándome a tacos o contándome de sus obras, ajeno a todo. En el taller, me inscribí en un curso de mecánica avanzada, soñando con abrir mi propio negocio algún día. Cada peso que ahorraba era para mi mamá, para Lucía, para un futuro que valiera la pena. Una tarde, mientras trabajaba en un motor, llegó una carta de Lucía. Hablaba de la escuela, de mi mamá, pero al final, había algo nuevo. Conocí a una amiga, se llama Ana. Es buena onda, Diego, y dice que quiere conocerte. ¿Te animas? Me reí, doblando la carta. No estaba listo para nada nuevo, pero la idea de un comienzo fresco me hizo sonreír. Me acerqué a la ventana de mi cuarto, dejando que el aire de la ciudad llenara mis pulmones. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía construir algo nuevo, no solo para mi familia, sino para mí.